¿Cuántos gatos tienes? 3 gatos. El milaneso. Milaneso que es naranja. O sea, es gato naranja, gato peligroso. Uno que es pardita, burbuja, que ya tiene como 18 años, güey. ¡Oh! Y Patricio, el mión. El mío. El mión. Hace rato andaba por aquí el Patricio. Sí, sí, le gusta miarse. Pregunta. A ver, Mi pregunta también allá casita. ¿Comenzamos? no. Rayos. ¡Corre, intro! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Ulises Wild. Y yo, Alejandro Cross. Y estás viendo y escuchando Ciencia. Absurda. Así que bienvenidos, bienvenidas todos aquí. Y ahora sí, nuevamente pregunta para señor en casita, público, para ti. Si tienen gatos, principalmente. Si no tienen gatos, imagínense que tienen un gato. Ah, Pero este episodio es especial para los que amamos a los gatos. para las Karens. No. Las Karens. Qué buen chiste. ¡Córtale, mi chavo! No, es que así se, Para le, las así, Karens. así se le llaman Para a las las personas. y los Karens. Ajá, las y los Karens. Así se le llaman O sea, a tú las eres un personas. Karen. Yo soy un Karen. Yo quisiera ser un Karen, pero no tengo un gatito. No. Si tienen uno, Sí, no. díganme, quiero adoptar un gatito. Pero bueno, así se le llaman a las personas que tienen gatos, pero que los gatos ya son como sus hijos. Exactamente. Esos son los Karens. Les Porque Karens. imagínense poder hablar con su gato. ¿Tú qué le dirías? Al Patricio ya no seas tan mión. Ya no te mes. No seas miau. Por favor. Miau. 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 Pero, ok. Ajá, ¿pero qué? No, dale. Bueno, de esto va, básicamente, el episodio de hoy, que justamente son sobre los premios Ig Nobel de todo esto que está de alguna manera contextualizando ciencia absurda. Así que comenta un poco sobre qué son estos Ig Nobels. Un poquito de contexto. ¿Y por qué hablamos así? Contexto. Un poquito de ¡Soy Mickey Mouse! Un poquito de contexto. Ciencia Absurda, este bonito podcast que va a estar para ustedes cada domingo. Justamente hablamos sobre los premios Ig Nobel. Todos conocemos los Nobels, estos galardones que se le dan a las personas que innovan, crean, lo que sea. Ciencia. En algún campo de la ciencia. Y la paz. Exacto. Entonces, pero se encuentran sus contrapartes que desde 1991 se crean los Ig Nobels donde premian a la ciencia que primero es divertida y después enseña. Entonces, teniendo este contexto, estamos en el episodio Número 3. número 3 de esta bonita serie. Oye, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Sí, mira, ya mero Navidad. Tengo mis calcetines de gato especiales para este episodio. ¿Ya viste? Sí, empezamos en Spooky Season. Sí. La verdad es que no hicimos nada temático porque... Bueno, empezamos a grabar en Spooky Season. Pero creo que lo subimos a finales de noviembre, el primer episodio. Sí, el primero se subió a finales de noviembre. Sí, creo que ¿qué fecha fue? Como por ahí del 20 y algo. 20 cacho, ¿no? 24, 25 por ahí. Creo. Antes, ajá. Porque si hacemos las cuentas, hace 2 semanas fuimos a la noche a las... Sí, por ahí. Sí, pero bueno. Pero nos ya mero acercamos. Navidad. Ya, sí, nuestro siguiente va a ser el episodio No, de de Navidad. Navidad. Pero a ver, ya mucha Ahora sí, habladera. ya Y no mucha- la de miau, miau, Sí, miau. ah. Porque hoy vamos a entender a los gatos. Ok. Te voy a hablar sobre el premio Ig Nobel de Biología del 2021. Hace 4 años. Hace 4 años. Que incluso los estudios que le siguen Ok. al que ganó están trabajando. O sea, vamos a ver qué nos espera. Vamos a empezar con el contexto, ¿vale? Dale. La premisa es esa. ¿Qué pasaría si pudieras escuchar o entender a tus gatos? Ya no vamos a hablarnos, meternos en una película de ciencia ficción de que el gato hable, pero sí entenderlos, ¿no? ¿De qué te están diciendo? No sé si has escuchado esa famosa frase que aplica tanto en perrijos y gatijos, ¿no? Los gatos y los perros nos entienden nuestras palabras, Sí. pero nosotros no los entendemos, o sea, son más inteligentes que uno. O cómo se entienden, o qué onda. Sí, claro. Bien, intervienen más cosas, ¿no? El condicionamiento operante, este tipo de cosillas, pero sí, es cierto. A veces, una vez a mí me pasó, sí, corte express. Ajá. Yo hace un tiempo anduve como ahí en una depresioncilla. A mí me marcó mucho un gato de un amigo. Ok. Porque yo amanecí en su casa, estaba agüitado, la verdad. No sabía para dónde iba para mi vida. Entonces,
amanecí, mi compa seguía dormido y todo, entonces pues dije, pues una lloradita matutina para liberar la típica ansiedad, lloradita. sí, ¿no? Y lloré, y entonces el gato vino, se me puso al lado, y bueno, como cualquier mascota que esté mala, pero empecé a llorar, güey, y me puso su patita así en el pecho. Y yo ¡Guau! dije, ese gato se llama Belicón, es Ajá. el El Belicón. Sí, güey, era un gato así loquísimo, güey, o sea, con ese gato casi compruebo mi teoría de que el nombre influye en la las personalidad de tus personalidades gatos. mascotas. Hay que hacer esa investigación. Oh, Y güey, es nuestro te- premio. Dos mexicanos que intentaron. Mira, tú haces yo hago la estadística y tú haces... Yo hago la parte etológica. Exacto. ¿Qué es la etología? ¿Sabes qué es la etología? No sé, pero sí, pero tú la haces. Es la rama de la biología que estudia el comportamiento animal. La psicología de los animales, está mal dicha, psicología de los animales, pero se puede entender así. Ok. Pero esa era mi anécdota. Qué Me lindo, marcó, ¿eh? la verdad me marcó. Como que desde ese día tuve todavía más sensibilidad por Los animales. por los los animales, gatitos. por saber que entienden. Mira, la verdad no quiero meterme más en eso, pero así estuvo mi historia, muy linda, por cierto. Ahora sí, Qué sigamos. padre, ay, qué bonito. A mí me pasó con un conejo, pero les cuento al final. Ujú. Porque dices, ¿el conejo qué? Pero básicamente Ujú. este premio Nobel fue otorgado a unos suecos. No lo voy a pronunciar bien. Susanna Chuntz, Jos van de Weilher y Robert Elklund. Pero, ¿qué? ¿Qué ves? ¿Puedes ver si está en verde? Sí. Ah, ya, lo siento. Lo siento. Y ahorita ya. no está grabando nada. Pero Susan es la importante, no que los otros no importen, pero ya sabes que siempre es Susan y colaboradores. Ajá, sí. Alejandro Cross y colaboradores. Porque ella es la que está más metida de lleno directamente en todo esto, descubriendo, ¿no? ¿Qué quieren decir los gatitos o cómo nos podemos comunicar con ellos? Estos investigadores llevan, como bien te dije, años trabajando en el proyecto. Me parece que su primer paper fue, no tengo aquí el dato exacto, pero fue alrededor del 2015, 2016, y publicaron no solo uno, sino más de 5 papers, donde uno de ellos fue seleccionado para el premio, ¿no? Que este ya... O sea, la investigación fueron 5 de 5. más de 5 papers, y siguen en esto. Y el proyecto se llama Music. 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 ¡Qué buen nombre, cabrón! Es el mejor nombre de la vida. Music. Güey, pongan la escena de Deadpool que dice. ¡Qué mamada! El mejor nombre de la vida. Sí, ajá. Y te digo, no solo es ya es un conjunto, ¿no? De todo el equipo que está trabajando justamente por la pregunta de qué hacen estos gatitos. Y justo el que se otorgó el premio, ¿no? Fue por analizar las variaciones en el ronroneo, murmullos. Dices, tampoco hacen así los gatitos con la cara. Son diferentes formas de comunicarse en los gatitos. Los maullidos, los chillidos, los aullidos, los gruñidos, o sea, no como el pollito, pero resulta que hay varias formas de comunicación de gatitos. Hay una que se llaman trinos. ¿Qué se te ocurre que sean los trinos? No, ni idea, Son como esos sonidos como que hacen antes de maullar. Ah, sí. Sí, es un sonido que no es un maullido. Ajá, que es pero como es como- graciosito. sí, como como- curioso. Ajá, como los gatitos, los memes que están como... o el que está triste. Sí, Como sí, ese... Trinos. Son trinos. Órale. Entonces, también es como, wow, hay muchas formas de comunicación de los gatitos, no solamente maullan. Entonces, el objetivo principal de este equipo era justamente entender ese lenguaje. Pero, como bien lo dijiste tú hace rato, ¿no? ¿Cómo fue que ese gatito de repente entenderá la emoción de la otra persona? Y ahí es donde aplica, ¿no? ¿Cómo lo pueden relacionar con el estado emocional tanto del o de la gatita como de la persona? Ajá. Tú, por ejemplo, ¿cuál sería tu hipótesis, no? ¿Cómo se comunican estos gatitos? Pues sí, no, yo creo que, o sea, imaginemos, tomando una sola variable que sea el sonido de lo que ellos hacen, pero yo creo que a veces es fácil, ¿no? Yo creo que la primera parte es fácil, como el hecho de entender si está enojado o está feliz. Claro, O sea, que está enojado y... Si me O rasguña, sea, me araña. si pudiera decir, chécate así, yo creo que lo haría. O sea, además un paso está a eso. O sea, creo que es más fácil entender las emociones simples. O sea, Sí. como este círculo, vamos a ponerlo aquí, este círculo de emociones, tenemos como las más simples como de felicidad, enojo, tristeza, Ya está y ahí. obviamente dentro de esas hay todo un marco. Yo creo que las principales, yo creo que es fácil entenderlas, porque
pues como ese volumen, la forma de que... Bien, volumen, por ahí vas, porque fue lo que dijeron ellos, ¿no? Ajá. Su hipótesis básicamente fue que sí, los gatos podían transmitir diferentes mensajes dependiendo del tono del maullido, de las repeticiones que lo hacía, ya sea el maullido, el trino, el gruñido, el ronroneo, si ronroneaba muchas veces, si ronroneaba poquito, y también realizaron todo esto referente a los dueños de los gatos, que ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, justamente aplicaron métodos fonéticos. Ahora sí que aquí se empezaron a meter con el tema del sonido. Ujú. Y con la etología, que bien lo dije hace rato, ¿no? El estudio del comportamiento. Entonces, ellos básicamente mapearon todos estos sonidos, que te los voy a dar por acá, mira, registraron 538 vocalizaciones diferentes. Ahora sí que las grabaron y también registraron qué estaba haciendo el gato en ese momento para desarrollar ahora sí que este mapeo en 3 gatos domésticos distintos. De hecho, uno de esos gatitos pues es de Susan, ¿no? Obviamente no va a tener gato. De hecho, hay una foto de ella así con su gatito. Hola, ¿cómo estás? Y otros 2 gatos con otros dueños. Porque este estudio fue un poco más allá después de hacer estos 538 registros. Sino también se les puso, me parece que fueron 12 grabaciones. Sí, okay. 12 grabaciones de diferentes maullidos a los dueños de estos gatos. Okay. ¿Por qué? Porque también una de las hipótesis que tenían ellos es que dependía mucho ese vínculo humano-gato para que se pudieran entender. O sea, te pregunto a ti, les pregunto a ustedes. Ok. No sé si te ha pasado que de repente ves a tu gatito y te está maullando, pero no sé, te va a visitar a tu cuarto, que ahí no está su zona de su arenero o su comida. Pero por alguna razón dices, quiere comer. Y resulta que sí quiere comer. O sea, lo entendiste. Ajá. ¿Te ha pasado? Me ha pasado, o sea, a mí me pasa mucho porque mis 3 gatos a veces van a mi cuarto. No dejo que ya estén mucho tiempo porque soy alérgico. Entonces, a veces abren. Yo puedo estar acostado, está oscuro, pero escucho su ronroneo, su maullido, y yo ya sé quiénes son. o sea, esa es otra. Ajá, o sea, yo identificas cuál es el de los 3. Justamente por lo mismo, por la forma de su ronroneo, o sea, como... Por el timbre. Exacto, porque a veces, pues, nos imaginemos, no sé, mi gato naranja, como es un gato más grande, más gordito, su ronron es muy fuerte. Es muy... O sea, así que dices, no, ¿qué pedo esta madre? Tigre, ¿qué pedo? Sí. Y de mi gatita, Burbuja, que es más viejita, flaquita, chiquita, su ronroneo no lo percibes si no la tienes al lado. Yeah. Entonces, yo eso ya identifico. Que si tienen hambre, eso no mucho. O sea, porque a veces les gusta chingar. Porque cuando tienen hambre sí es diferente, es un poquito más cuando están en el lugar. Claro. No, a veces no me van a buscar o eso. Entonces sí, pero sí, lo entiendo. O sea, es algo como muy... Como es como nuestra voz, ¿no? Yo creo. Sí, como que el también timbre lo modulamos, de que, ¿no? O sea, ya escuchas a alguien a lo lejos y dices... A mí me pasa con los pasos. De repente, cuando entra alguien, yo, ya sé que esas pisadas son de mi mamá. O de mi hermana. Sí, entiendo. Ok, ya voy, ya, cacho. Entonces, ahí es donde tiene que ver estos estudios fonéticos, ¿no? El timbre, el tono, la forma en la que se hacía ese miau, o sea, hace miau, o sea, hace miau, miau. Entonces. Como en Bob Esponja, güey. El miau, eran diferentes timbres, ¿no? Miau. ¿Tú sabes cuál es Calamardo? El que está gangoso. Sí. Pobrecito, güey. ¿Sabes que Esponja es el... Ajá. Bueno, hallazgos, cosas después de todo este estudio, porque te digo, yo no solamente se aplicaron en los gatos, sino directamente después de grabar los gatos, pasaron audios, ¿vale? Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Efectivamente, descubrieron que existían variaciones acústicas, o sea, sí existían estas diferentes tonalidades de alguna manera, ¿no? En las llamadas vocalizaciones felinas de Music, el proyectazo. Dicen, no, el proyectazo. Entonces, encontraron variaciones principalmente en tono y en ritmo, en el maulleo y en el ronroneo de cada gato. O sea que en tono, lo que dijimos, ¿no? Ahorita el miau. Ajá. Y el ritmo, de que uno es así cantadito. Ándale, unos son chilangos. Y otros, miau, miau. Me siento bien raro haciéndolo. Sí, no, claro.
Son ejemplificaciones. Sí, te traemos whiskas. 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas. ¿8 de cada whiskas? 8 de cada 10 gatos. O son 9 de cada 10 gatos. 9 de cada 10 prefieren whiskas, porque el décimo es acá, el salmón crudo. Bueno, y entonces a partir de esto desarrollaron una taxonomía preliminar. ¿Qué es la taxonomía? En biología ese término se tiene como una subdisciplina para clasificar los diferentes tipos de organismos que existen. Ok. Pero también la palabra taxonomía se ocupa como eso, un sistema clasificatorio de cosas. Ok. O sea, de maullidos. Si hay 5 maullidos repetitivamente, significa que está feliz si su tono es más agudo. Y si son 4 maullidos repetitivos, O sea, literalmente, su tono es más grave, significa que puede que te den ganas por de ir así al baño. decirlo, fue una tabla de traducción. Más o menos. ¿Has visto Por eso es preliminar. ¿Has visto la película de Arrival? ¿La llegada? Sí, De sí. una morrilla, sale Hawkeye, Dios Hawkeye. Ajá. De que llega ¿Es del alien como espejo? Bueno, no, son los aliens, que, bueno, llegan unas naves en diferentes puntos del planeta y no salen, no hacen nada más se queda la nave. Ajá. Ellos van, se acercan, se dan cuenta que les abren una puerta y todo eso, y después esta chica empieza a llevarles cosas para poder crear un lenguaje entre ellos. Y entonces ellos están a través de una pared de cristal, crean un mito, y entonces después empiezan a hacer círculos. Ok. Y entonces se empiezan a dar cuenta de que los círculos, dependiendo de lo que le muestre, o sea, una persona, un hombre, una mujer, un perro, un gato, lo whatever, Ajá. los círculos empiezan a tener variaciones. Ellos empiezan a tomar foto de todo esto y entonces, a través de algoritmos y todo esto, empiezan a categorizar y empiezan a entender su lenguaje entre ellos. El final de la película es una locura, la neta, se les recomienda Sí, esa ya sé película. cuál. Ajá. Vean esa película de Arrival, ahí les dejamos aquí. ¿Cuál es? La portada. Pero el final de la película está loco. Loco. Está bueno. Pero bueno. sí, justo Así. como una forma de traducir ese lenguaje de los Ok. gatitos, ¿no? Dijeron, a ver, esto puede significar el nuevo futuro de las Karens y los Karens para poderse comunicar con sus gatitos, ¿no? Y justamente al final te voy a hablar un poquito sobre cómo la audiencia lo recibió. Ajá. Entonces, además, como bien te dije, ¿no? Comprobaron que a estos humanos que se les pasaron los sonidos fueron 12 grabaciones de maullidos de gatos en 2 situaciones. Eso me olvidó comentarte. Era un maullido, pero cuando estaban con su dueño a punto de comer y cuando estaban esperando al veterinario. Ok. Entonces, claramente, pues, estaba feliz en una situación y en la otra estaba triste, ¿no? Ajá. Pero eran maullidos similares. Ok. Entonces los pasaron a sus dueños de estos gatitos, recuerda que son 3, y pudieron identificar más de 10 de esos audios. O sea, se equivocaron en el 11º, en el 12º, ¿no? Y no tenía que ver con el azar. Salud. Ay. Gracias. Ajá. Salud, por favor. Salud. Entonces, esto sugiere básicamente que estas pistas acústicas, ¿no? De los gatitos, con diferentes tonos y de diferentes repeticiones, claramente van a depender del contexto y de la situación emocional del gatito. Okay. Y aquí, y justamente a estas pistas acústicas las llamaron las musics. Okay, o sea, como su proyecto, okay. ¿no? Ya, claro, pues sí, o sea, al final pues es un recopilatorio de sonidos que, o sea, con esto puede ser música. Ajá. Entonces, básicamente, aquí entró este nuevo factor de que si bien ellos estaban construyendo esta taxonomía preliminar de una tabla de traducción, existió esta nueva variable que también iba a depender directamente del dueño. Que cada gatito de estos 3 tenían un maullido con un tono y con unas repeticiones específicas. En una situación, pero con una persona. Oh, lo bestia. Porque las dueñas identificaron, te digo, más de eso, bueno, de 10 fue el promedio de esas 12 grabaciones. Pero cuando el tercer gatito, que no era de esta, la pasaron con el otro, fue el 50%, o sea, 6. Entonces tuvieron un error más grande. O sea, es que prácticamente eso, pues, es como... O sea, es que literalmente es como, uy, es que es como personas. O sea, el lenguaje es tan complejo que es como de que, pues, yo
contigo o con otra persona en una misma situación, no te vas a comportar de la misma forma. Es que eso también pasa que nosotros, ¿no? Que Ajá. por eso existen los chistes, ¿cómo se dicen? Las Locales. bromas locales, los chistes locales. Cuando estás tanto con una persona, nada más con mover el ojo, ya sabes qué hacer. O no sé si les ha pasado a ustedes o a ti, que de repente te regañaba tu mamá, tu papá, o la abuelita, o el tío, y con un abrir. Sí, sí. Ay, perdón, ma, ya entendí. Eso es lo curioso, ¿no? Que justamente esa interacción que se tiene es tanto el vínculo que se genera con el animal que al final también ellos crean esa comunicación especial para esa persona. Exactamente. No. Entonces, como también te dije al inicio que son más de 5 papers, se siguen creando estas investigaciones con Susan en Music para descubrir si sí va a poder existir en un futuro esta taxonomía de traducción, pero por lo menos en que fue el que ganó el Nobel, entró esa variable, ¿no? De que quizá, ahora vamos a esperar a ver qué hace Susan y colaboradores en un futuro, no podremos encontrar en algún motivo esa traducción general, porque va a depender mucho de la conexión que tengas con tu gatito. Porque también, como en todos los estudios, tú planteas una hipótesis, una metodología y de repente salen resultados que no esperabas. Y aquí justamente los que salieron es que también dependían de su comportamiento físico, ¿no? De su lenguaje, Sí. ¿cómo se dice? Su Sí, lenguaje pues, corporal. O sea, es donde que entran... al final, pues, metes tantas variables que se vuelve se vuelve complejo. O sea, Sí, se vuelve extremadamente bueno. complejo porque, o sea, no es como de que abres tu Google Translate y como de que miau. ¿No has visto esos anuncios de, oye, este es un traductor de perros? Guau, tengo hambre. Hay aplicaciones en Play Store de eso. No descarguen esa madre. Y luego unos te las cobran. Pues ya se estafa. Pero bueno, eso creo que es muy lindo. No sé, me llegó a pasar a mí en algunas pequeñas investigaciones en la ¿Quieres carrera. tener una aplicación de esas? No. ¿Que te estafen? Que te salgan resultados y otras variables y te metas ahora en una nueva investigación sobre esa variable. No, güey, eso no es lindo, cabrón. A mí sí me gustaba. No sufriste. A mí sí me gustaba porque... O sea que el sedimento de tal yacimiento fosilífero puede indicar que no era un lago sino un río. A ver, me gustaba, ya no. Sí, no, a mí nunca me gustó, güey, o sea, eso... Pero a mí sí, o sea, sí es un rollo. Es que obviamente sí, eso le mete mucho ruido a los experimentos. Sí. O sea, cuando trabajas con una variable, si introduces o tomas en cuenta más variables, el sistema ya no puede ser un A más B igual a C. Y ahora es... Ay, mejor depende de esto. Exacto. Que fue justamente la conclusión que llegaron aquí, por lo menos, de que sí dependía del dueño, de esa conexión, y también, pues, de cuando el gatito se te acerca, cuando amasan cosas, ¿ya ves que hacen así? Cuando te ponen la manita en el pecho, por ejemplo. Claro. Eso también dependía mucho, ¿no? Al final, justamente comentó esta Susan, ¿no? Que también estudiaron a los humanos, que percibieron los diferentes sonidos para poder mapear al final todas esas señales comunicativas en diferentes contextos, en diferentes estados mentales. Y esperan aumentar su comprensión a la hora de la comunicación entre el gato doméstico y el humano en próximos papers. Justamente por eso es que siguen, por todas estas variantes que siguen saliendo, para llegar de alguna manera a la conclusión. La conclusión de y que ganó el premio Nobel de Biología en 2021, el Ig Nobel, pues fue que sí, o sea, sí es una realidad, que cada gatito tiene un tono distinto, una repetición distinta en sus formas de comunicación, ya sea maullido, trino, ronroneo, gorgojeo, y los que mencioné al inicio, que se me olvidó la lista, para comunicar su situación emocional o lo que quiere llegar a hacer el gatito de alguna manera. No son seres mencitos, ¿no? Que ya lo sabíamos que no, pero muchas veces se pone al perro sobre el gato. Hay otros que dicen el gato es más chido, el otro es acá. Y no sé a ti, no sé a ustedes, pero a mí también me dio esta conclusión, si lo ligamos a la cuestión evolutiva, que pues están en una realidad, ya que el humano fue el que domesticó al gatito hace más de 12,000 años en Oriente Medio, y por eso existe esa conexión tan fuerte, tan ¿no? Fuerte. Sí, con los animalitos. Es bien curioso porque, o sea, sí hay muchos animales que realmente han sido domesticados a lo largo del tiempo, como los conejos, perros, pájaros, los ganaderos, por ejemplo, tortugas, ¿no? Pero los gatos sí tienen un lugar, o sea, tanto culturalmente, también dentro de la mercadotecnia, o sea, hay una diferencia muy notable.
Y claro, es muy curioso porque al final de cuentas, o sea, yo como lo veo, ya así hablando, ya en general es ¿Tu perspectiva personal? mi perspectiva personal, o sea, a mí se me hace algo súper impresionante porque, o sea, todo puede ser que lo veamos así como un Ig Nobel de que, bueno, pues los maullidos y shalala, ¿no? Para las Karens, les Karens. Pero, o sea, imagínate dentro de 100 años, de que se Ok. tenga un vasto base de datos, maullidos, interacciones, tomando en cuenta más variables, lugares, personas, condiciones, ya datos geográficos, todo en general, y que de verdad un día podamos traducir. Y que el O gato sea, hable a través de un dispositivo como el de los perritos. sí, güey, o sea, de que un traductor De gatos. interespecie, güey. Eso O sea, güey, sería... sería... Pues, o sea, el Doctor Dolittle, ¿Qué ¿no? sí, güey? Entonces eso ya existe, el Doctor Dolittle, güey. Le salió otro día en Canal 5. El de... ¿Cómo se llama ¿Qué dice igualito? eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta caricatura, güey? ¿Cuál? De los Cranberries. La niña que habla con los animales. Claro. Y su hermanito que saca como Tarzancito. Como changuito. Ajá, ¿qué? Sí, güey, que está loquito. Pero estaría loquísimo. O sea, Sí, estaría o sea, no, loquísimo. vea, y ahora sí, ya viéndolo sigo, o sea, imagínate, un traductor interespecie. Sí. Sería, wow, loquísimo. Entonces ahorita, o sea, son los pininos, los primeros granos de arena en este costal, El primer gato para las Karen. El Ajá. gato para Ajá. los gatos del mundo. Que, o sea, a mí se me hace algo fabuloso, güey. O sea, algo más allá de divertido, porque está divertido, ¿no? El hecho de decir, pues mi gatito y esto, y llevarlo a algo así, se me hace algo loco, Algo ¿eh? loco. Sí, por Sí. eso cuando conocí todo este tema de la etología, que digo que es esta rama del comportamiento, del estudio del comportamiento animal, es como de, wow, qué loco, porque de alguna manera el traductor interespecie va a salir de ahí, de esa rama. Los etólogos, las etólogas más expertas del país se están trabajando con esto, ya se está viendo acá, ¿no? Ujú. Entonces, que de alguna manera puedan entender cómo se comporta un animal sin necesidad de que hable como nuestro idioma, también está loquísimo. Sí, eso está muy Como loco. que O sea, usted, exista eso. eso sí, mira, la verdad a mí sí me gustaría, porque realmente a mí me gusta mucho. No soy fan de tener muchas mascotas, o sea, no soy fan del tener muchas, pero me gustan mucho los animales. Sí. O sea, no soy para tenerlos, pero sí para apreciarlos. Y me gusta mucho la interacción que hay entre persona y su mascota, güey. O sea, se me hace bien curioso. ¿Por qué? Un ejemplo. A mí mi mamá siempre fue una persona que nunca le gustaron los animales, güey. Ok. Ella siempre soñaba con tener un perico. O sea, o sea, no le gustan los animales, pero sí le decía, yo quiero un perico. Sí. Y una chihuahua, un perrito chihuahua. Tuvo un perico. Bueno, no lo mató así de... ¡Pum! No, censuramos Él hizo, eso. él hizo como la de. No, lo que Fiona. pasa es que lo bañó. Alguien no le avisó cómo era el cuidado de las aves. Lo bañó Y le echó jabón y le y dio todo. pulmonía y todo, ¿no? Sí. Ahí pip. Entonces, y después tuvo una chihuahua, pero ella, digo, nunca tenía una buena interacción con las mascotas. Pero este perrito llegó, Estrella. Estrella, mi chihuahuita, y la deja dormir en la cama, casi come con nosotros en la mesa de la cocina, güey. O sea, eso a mí se me hace un poco antihigiénico, Sí. pero sí tiene como que o sea, comemos nosotros y tiene su silla ya en la esquina de la cocina y ella está comiendo ahí, en su silla. Entonces, el cómo esa interacción con ciertas mascotas, ciertos animales, se me hace muy curiosa, o sea, muy, muy curiosa. Entonces, esto Sí, le da pauta. Porque algunos ya se están pasando de la raya, tratando de humanizar, que es otro tema polémico. Oh, sí. Hablamos de maltrato animal, sí o no, pero pues mira, Ujú. mientras disfrutes y estar conscientes que aunque les digamos perrijos o gatijos, hay que saber que no son humanos, eso hay que tenerlo muy en claro, pero hay ocasiones que te dan más que un humano. Sí, pues sí. A veces su compañía es todo. Sí, y es lo que te decía hace rato al inicio, cuando me comentaste de tu gatito. No era mi conejito en este caso, sino era de mi hermana, la más pequeña. Igual ella Ujú. quiere su perrito, su gatito, pero creemos que aún no está. Tiene 10 Listo. años, tampoco está muy pequeña,
pero como para que cuide. O sea, lo más probable es que si le traemos un gatito, lo vamos a terminar cuidando nosotros. Claro. Entonces, mira, vamos a empezar con un pajarito, ¿no? Algo leve, Pajarito. cocodrilo. Un cocodrilo, un elefante. Un megalodón. Entonces, tuvo 2 conejitos, los cuales no sí, estuvieron desde que ella tenía como 4 años. Y luego tuvo ese tercer conejo, ¿no? Que dije, pues siempre lo cargaba y lo correteábamos por ahí. Y me pasó algo muy similar a ti. Porque uno dice claramente, porque también tengo otro primo hermano que luego va a la casa con su perrito y si yo ando triste, el perrito ahí se me pega. O sea, sienten tu tristeza, ¿no? Los gatitos. Pero dije, hay un conejo, pues anda en su pedo. Anda reproduciéndose. Anda reproduciéndose. Ajá. Y yo andaba triste, no lloré. Se acercó y te dijo, Me dijo, ¿qué onda, viejo? ¿qué onda, viejo? ¿Es una zanahoria? No, pero sí se acercó y se me trepó y se apagó la luz. Creo que no sé cuál. Ahorita está aquí porque ya se murió, seguro, me está visitando. O sea, yo estoy sentado, estoy obviamente triste, ¿no? Así, ahorita no me acuerdo ni por qué. Pero siempre que lo queríamos agarrar, se nos escapaba. Como dices que el gatito era un revoltoso. Y se me subió y se me pegó y ahí se me quedó. Y hasta le fue de Fátima, se llama Fátima, mi hermana. Mira, a ti sí te quiere y a mí no, me dice, ¿no? Pero no sé, fue algo raro, pero esas donde dices, órale. Sí, no es, sí, esa interacción, o sea, al final es curioso, Sí, muy curioso. Sí. Entonces, y no solo estos nos impactó trabajos, a nosotros, estos trabajos, también a las Karens del mundo. que justamente eso me gustaría conocer, escuchar sobre sus historias, en los comentarios nos pueden dejar alguna historia, o sea, alguna historia que tengan con alguna mascota suya o de alguien más, justo como eso, ¿no? Como lo del conejito, como lo del gatito que me puso su manita. Sí. Porque a mí se me hace espectacular. Entonces, mira, yo aquí, mira, si ustedes ponen los comentarios, yo ahí van a tener mi like y el responder. Ahí yo los voy a estar leyendo. Ah, sí, estaría genial. Sí, pongan historias de bonitas que hayan tenido acá con sus mascotas. Sí, claro. Estaría interesante. Y también, no olviden seguirnos acá en las redes sociales, porque recuerden que este podcast Ciencia Absurda se va a estar subiendo todos los domingos, 1 y 1, en el canal de Alejandro Cross y en Ulises Wild. Y todos los capítulos también se van a subir en Spotify en Ciencia Absurda. Entonces, para que nos sigan, y aquí también en YouTube nos puedan seguir, aquí pícanle en suscribirse. Entonces, para que igual no se pierdan ninguno de los capítulos, porque faltan muchísimos, ¿eh? Ya se viene, como decíamos, el especial de Navidad, muy hermoso, y vamos a seguir como desmenuzando estos Ig Nobels. Ciencias, investigaciones que primero te hacen reír y luego te hacen pensar. Porque así justamente eso, ese es el chiste de los Ig Nobels, ese es el propósito, y ese es el propósito también de este bonito podcast llamado Ciencia Absurda. Entonces, el siguiente capítulo, siguiente episodio, disculpa, me toca a mí hacer mi investigación. A ver qué nos trae el buen Alejandro Cross. Estén atentos ahí en las redes sociales, porque también nos pueden seguir en TikTok, Facebook, Instagram, como Ulises Wild. Y como Alejandro Cross, como por milésima vez. Ya hay que ponerle el conteo. Pero bueno, sí, ya. Y para las siguientes ediciones también, igual en pasados, pero probablemente ya para estas no nos dio el tiempo, vamos a estar también contestando en la sección de preguntas que vamos a ir agregando en nuestras historias de Instagram, tanto de él como mías, en nuestras historias a lo largo de la semana, algunas preguntas que queramos que contesten y aquí van a estar apareciendo en esta bonita pantalla, van a estar apareciendo ahí y nosotros vamos a ir contestando. Esos ya pueden ir un poquito fuera, ¿no? Del contexto de los Ig Nobels y eso, como de... Sí, preguntas, curiosidades que tengan ustedes. Alguna pregunta, curiosidad, alguna anécdota también por ahí. Podemos empezar como con una sección sí ahí de una anécdota chistosa que te haya pasado en tu carrera. En tu carrera. Física, química, biología. Lo que sea. Y también invitarlos a que vean los nuevos videos que estamos haciendo en colaboración de las carreras. Sí. Apenas hace como, yo creo que te gusta, hace como 3 semanas hicimos el primero de biología. Y de ahí química, física. Veterinaria. Es como de... Y ya. Ahí para que ahí los watchen en nuestro TikTok y eso. Pero bueno. Así es. Cierre oficial. Córtala, mi chavo. Nos vemos el próximo domingo. Ahí nos estamos watchando. Y estuvieron aquí presentes, escuchando o viendo Ciencia Absurda. Nos vemos. Adiós. Bye.